Continuar. Una vez que ha concluido el receso decretado, ya cuenta con todos los antecedentes y el descubrimiento probatorio o defensa. Así es, señor. Bien. Queda en uso de la palabra para dar contestación y ofrecer sus medios de prueba. Gracias. En ese sentido, esta defensa manifiesta que la Fiscalía no contará con medios de prueba idóneos pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar el hecho delictuoso del cual se le atribuye la participación de mi representado, y bajo ese sentido esta defensa ofrece como medio de prueba, señoría, la pericial a cargo del perito Rodrigo Javier Cocina Alarcón, de fecha 1 de octubre del año 2017. Rodrigo Javier Cocina Alarcón. ¿Es perito en? Perito en química. Perito químico. A cargo del perito químico. Así es. De la Fiscalía. La Fiscalía. General de Justicia de la Ciudad de México. Sí. Esto respecto de su dictamen de fecha 1 de octubre del año 2017. ¿1 de octubre? Así es, del año 2017. Sí. En donde se realizó la muestra de orina al ciudadano Francisco Cuenca Muñoz, respecto de la presencia de etanol. Sí. Persona que en ese sentido, señoría, solicito sea citado a través de exhorto por parte del Tribunal de Enjuiciamiento en el domicilio ubicado en Avenida Coyoacán, número 1635. Avenida Coyoacán. Número 1635. Colonia del Valle Sur. Código postal 03104. Código postal, perdón. 03104. Gracias. Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Esto a través de su coordinador general de servicios periciales, para que sea citado el día y hora que señale el Tribunal de Enjuiciamiento, señoría. Coordinador de servicios. Coordinador general de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto en términos de los dos artículos 90, 91, 363 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que mediante interrogatorio directo que realiza esta defensa, de acuerdo al numeral 371 y 372 de dicho ordenamiento, sobre los puntos sobre los cuales versará su ateste es en relación a su último grado de estudios, tiempo que lleva laborando como perito químico, respecto de los cursos y capacitaciones con los que cuenta, respecto del planteamiento del problema en el presente asunto, la metodología que utilizó y las conclusiones a las que arribó. Es pertinente en relación al estado
etílico que presentaba la hoy víctima al momento de los hechos, señoría. Sería el único medio de prueba del cual ofrece esta defensa, su señoría. ¿Está de acuerdo con su abogado? Sí. Bien, pregunto si hay una incidencia, excepción que quieran hacer valer las partes. Ninguna, señoría. No, señoría. ¿Usted? ¿Pueden arribar a algún acuerdo aprobatorio? No hay acuerdo probatorio. No, señor. No, señor. Bien. ¿Usted está de acuerdo con su abogado? Sí. ¿Se ha cumplido con el total descubrimiento probatorio? Sí, señor. Sí, su señor. Así es. ¿Está de acuerdo con su abogado? Sí. Bien. Antes de entrar al debate de las pruebas, pregunto a agente del Ministerio Público si estos medios de prueba pueden quedar a su cargo, a excepción de los que hizo de conocimiento al momento de exponer su acusación, como es la perito médico legista que tiene su domicilio en Ciudad de México y de la víctima. Sí, ¿O se compromete también a presentar a la víctima? de la víctima. Héctor también. Sí. Sí, Ya, señoría, ¿no? sin ¿Sí, problema. estamos? ¿Sí? Sí. Sí. Únicamente la que me dijo La perito médico. Mirna Reyes Martínez. Bien. Mirna Reyes Martínez. Bien. Entramos al debate de las pruebas. Citaré las pruebas por apartados y daré oportunidad que se pronuncien las partes. Iniciamos con las del Ministerio Público. Ofertó la testimonial de Francisco Cuenca Muñoz, del testigo Héctor Cuenca Muñoz, de testigo Alberto Adrián Acosta, del elemento Miguel Augusto Ortiz Cano y del elemento Raúl Olivo Callejas. ¿Algún pronunciamiento, asesor jurídico? No, ninguno, señor. No, su señoría. ¿La defensa? Únicamente, señora, solicitaría que todos y cada uno de los queden a cargo del Ministerio Público, tomando en consideración que pues hasta el momento no ha justificado de manera fehaciente la imposibilidad del cual pueda dar cumplimiento al compromiso de presentarlos. Así como también en todos y cada uno de ellos, señoría, solicito únicamente se excluya el punto en los apartados de la testimonial 1, 2, 3, el punto G, así como nuevamente se repite el número 3 del elemento Miguel Augusto, el punto I, y del otro elemento Raúl Olivo Callejas, el punto Q. Tomando en consideración, señoría, pues que evidentemente sería ahí un pleonasmo, tomando en consideración que ya ha quedado evidentemente en relación a todos y cada uno de los puntos sobre los cuales versará su ateste, considera esta defensa que eso ya sería sobreabundante. Bien. ¿Está de acuerdo con su abogado? ¿Agente del Ministerio Público? Sí, nada más, su señoría, la precisión por cuanto hace a Francisco, a Héctor y a Alberto, ¿cuál es el punto que quiere que se discute? El G. El G. El G y a su vez en los que siguen, Ajá, que son el I. Es el mismo. Ajá, Sí, es el mismo problema que se bajó. todo lo- Y efectivamente se repite porque ya en los puntos anteriores sería el día y el lugar en que se verificaron los hechos. ¿Por qué se encontraba en el lugar? Forma de ejecución de los hechos. ¿Quién ejecuta los hechos? ¿Sí está de acuerdo? De acuerdo, eso abundante, señor. Bien. ¿Algún pronunciamiento en cuanto a que la citación quede a cargo de usted, agente del Ministerio Público? No, ¿La su presentación? señoría, de hecho, ya me había comprometido a presentarlos. Bien. Tú vamos a traer a ellos, ¿no? Y después vamos a...
Lo propuesto es Bien, se declara cerrado el debate y se procede a hacer pronunciamientos. Se admiten todos y cada uno de estos medios de prueba, teniendo o suprimiendo, por lo que hace al 1, 2 y 3, el inciso G, por lo que hace a los siguientes, también de Miguel Augusto Ortiz Cano y de Raúl Olivo Callejas, el inciso I. Pues cumplen con... pues no se actualiza alguno de los supuestos contemplados en el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aún más, también se precisa que se establecerán los números correctos, pues del 1 al 3 se señaló como el 3 Alberto Adrián Acosta, sin embargo después se reitera el 3 para Miguel Augusto Ortiz Cano, que sería el número 4, y el 3 para Raúl Olivo Callejas, que sería el número 5. Así quedarán correctamente numerados y me paso al apartado de pruebas periciales. En este caso, como pruebas periciales, se tiene a la pericial de Víctor Miguel Gamaliel García Mariscal. ¿Es correcto Víctor Miguel o es Víctor Gamaliel García Mariscal? Víctor Miguel Gamaliel García Mariscal. Víctor Miguel Gamaliel García Mariscal, ¿eso es lo correcto, agente del Ministerio Público? Lo correcto es Víctor Gamaliel García Mariscal. Víctor Miguel va. Víctor Gamaliel García Mariscal. Sí, eso es lo correcto. Víctor Miguel. No, Víctor Gamaliel García Mariscal. Bien, atenta a esta precisión, señalo nuevamente, se tiene por hecha esta precisión. Y señalo las periciales respecto de Víctor Gamaliel García Mariscal, de fecha 7 de julio del 2018, así como la de 8 de enero del 2019. Y respecto a los puntos que se han precisado en el escrito de acusación, así como la pericial de Mirna Reyes Martínez, de doctor José Prudencio Antonio Juárez Zamora. ¿Algún pronunciamiento, asesor jurídico? No, ninguno, señora. ¿La víctima? ¿La defensa? Únicamente reitera esta defensa, señora, quedan a cargo, bueno, ya lo manifestó que quedan a cargo los órganos de prueba de la Fiscalía. ¿Será cuánto? Bien. ¿En el área de seguridad está de acuerdo con su abogado? Sí, señoría. Bien. Al no haber debate de las mismas, se tiene admitidas estas periciales que se han enunciado, al cumplir con los requisitos legales para ser admitidas y no caer en uno de los supuestos previstos en el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Destaco que por lo que hace a la perito médico legista doctora Mirna Reyes Martínez, esta sí se hará bajo la forma en que solicitó agente del Ministerio Público, solicitando el apoyo del juez de tribunal de enjuiciamiento para ser citada. En cuanto a las pruebas documentales, se ofertaron las siguientes: copias certificadas del expediente clínico de la víctima Francisco Cuenca Muñoz, constante de 36 fojas útiles; 12 placas fotográficas de las heridas de la víctima; 3, nota médica de fecha 2 de octubre del 2017 del Hospital La Villa; 4, receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos; y 5, 10 fotografías del lugar de los hechos. ¿Algún pronunciamiento, asesor jurídico? Ninguno, señora. ¿Por la víctima? No, su señoría. ¿La defensa? Sí, señoría. Esta defensa se opone en relación, si bien manifiesta en el apartado número 2, en relación a 12 fotografías de 12 placas fotográficas de heridas de la víctima. Sin embargo, se me corre traslado, señoría, si bien de 12
12 placas, pero no todas son heridas de la víctima, es decir, solicitaría y se pronuncie la fiscalía, puesto que hay dos en donde no aparece ninguna persona, es decir, únicamente al parecer hay una ojiva, su señoría, es decir, no es propiamente una herida de una víctima como tal, lo está señalando en ese sentido. Por lo tanto, señoría, solicitaría se excluyan esas dos fotografías que no aparece ningún ser humano en esa fotografía. Ahora bien, respecto de la número 3, considera que es sobreabundante, su señoría. Debemos de tomar en consideración que esa nota médica pues es parte del expediente clínico. Luego entonces considera que sería sobreabundante en relación a la número 1. ¿Sería cuánto? Bien, en el área de seguridad está de acuerdo con su abogado, Sí, señoría. agente del Ministerio Público. Es que ya manifestaba. Sí, su señoría, no tengo oposición respecto de las dos fotografías. Evidentemente se aprecian dos ojivas, como lo refiere el defensor, y lo ofertado fueron 12 fotografías de las heridas de la víctima. Entonces no tengo oposición a la exclusión únicamente de las dos fotografías a las que ha hecho referencia el defensor. Por cuanto hace a la nota médica, su señoría, en efecto, forma parte del expediente clínico y tampoco tengo oposición. Bien, a que se excluya. A que se excluya, forma parte del expediente. La nota médica, y por lo que hace a las fotografías, entonces ya no serían 12. Serían 10, nada más se excluirían las dos donde se aprecia la bala. Bien. Solo se aprecia la Sí, bala. lo único que se aprecia. El resto de las fotografías se aprecia la corporeidad de la víctima. Sí. Bien, serían las 10 fotografías, entonces, a precisión que ha hecho. ¿Está de acuerdo asesor jurídico o algún En el mismo pronunciamiento? tono, señoría, estamos de acuerdo que se excluyan esas. ¿La víctima? Sí, únicamente esas dos Bien. placas. ¿Algún otro pronunciamiento defensa? Ninguno, señor. Se declara cerrado el debate y tomando en consideración las precisiones que ha realizado agente del Ministerio Público y que considera que sí está en lo correcto la defensa, tomando en consideración que no tienen relación con las heridas que se hacen referencia de la víctima, esas dos placas fotográficas en las que se aprecia una ojiva. También la nota médica de fecha 8 de octubre del 2017, la cual ya se encuentra incluida en el expediente clínico de la víctima, se excluyen las mismas y entonces me pronuncio en que se admiten la marcada como número 1, que es copia certificada del expediente clínico de la víctima en 36 hojas útiles, 10 placas fotográficas de las heridas de la víctima, y la 3, receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos, y la 4, 10 fotografías del lugar de los hechos y que serán incorporadas, pues como se precisó en el escrito de acusación. Únicamente, señor, una presión ahí. Si bien ya quedó en el escrito de acusación, sin embargo hubo una aclaración en relación a las marcadas, a las primeras documentales del 1 al 4, del cual únicamente dijo la fiscal Francisco Cuenca Muñoz, así como también Víctor Sí, pero ese ya quedó subsanado como vicio formal. Solo por eso referí en la. Ajá. Okay. Y de igual manera en las 5, ¿verdad, señores? Sería quitando. Sí, ya lo hice al momento de subsanar los vicios. Gracias, señor. Bien. Bien, en cuanto al apartado de pruebas testimoniales, se ofertaron las testimoniales de Francisco Cuenca Muñoz, de Héctor Cuenca Muñoz, así como las documentales consistentes. Acá se hará la misma precisión, agente del Ministerio Público, antes de dar intervención a la defensa, tomando en consideración la precisión que se hizo en el apartado de documentales y que son las mismas. Sí. Serían 10 placas. Ajá, la nota médica, ¿no? Y la nota médica se excluye, ¿sí? Y la receta. Sí. ¿Está de acuerdo, asesor jurídico? Sí, señoría, de acuerdo. La víctima. Bien. En este momento, una vez que he citado he requerido las precisiones al Ministerio Público, también 10 placas fotográficas, receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos. ¿Algún pronunciamiento, defensa? Únicamente respecto al testigo, señoría, solicita se excluye Héctor Cuenca Muñoz, tomando en consideración que de acuerdo a los puntos que versa su testimonio,
pues se toma en consideración como si fuera víctima. Debemos de entender la calidad de una víctima en ese sentido, y que en ese ordenamiento, señora, de acuerdo a la acusación, desde el auto de vinculación, pues no se le dio esa calidad en ese sentido. Considera esta defensa que sería impertinente. Bien, ¿está de acuerdo con su abogado? Sí, señora. Bien, agente del Ministerio Público. Señoría, contrario a lo que refiere la defensa, esta representación social considera que es un testigo idóneo y pertinente, toda vez que este testigo es familiar directo de la hoy víctima y él bien nos puede dar cuenta de las lesiones y del estado de salud y del cambio que generó el hecho delictivo en la víctima. Entonces, así como de los gastos que erogó, no se considera que sea impertinente, señoría, toda vez que a él le constan de manera directa los hechos, incluso la reparación del daño, en virtud de que él fue una de las personas que llevó a la víctima al hospital para que le brindaran atención médica. Entonces no se considera que sea impertinente, señoría. ¿Cuánto? ¿El asesor jurídico? Diametralmente opuesto, señoría, a lo que dice la defensa. En la misma tesitura se considera que el señor Héctor Cuenca Muñoz, como bien ha referido, pues es hermano de la víctima, señoría, y por ende, pues en su momento oportuno se acreditará que de manera indirecta también hizo, en efecto, formuló gastos, erogó gastos, y sobre todo constantemente hasta el día de hoy se ha visualizado cuál ha sido el cambio que ha tenido a través de del tiempo y cómo le ha perjudicado ese hecho delictivo del cual fue víctima la víctima, señor. Entonces, bajo esa tesitura, esta teoría jurídica se opone a lo solicitado por la defensa. Es cuanto, señor. Bien, ¿la víctima está de acuerdo con su asesor? Sí, su señoría. ¿La defensa? Señoría, debemos entender los puntos sobre los cuales versa, y creo entender que pues, es ahí a título personal, es decir, cómo fue su vida posterior al hecho, de qué manera influyó en el hecho de la vida cotidiana, cómo era la vida antes del hecho y los gastos que erogados. Considera esta defensa pues, que los mismos, si está hablando por su hermano, pues en ese ordenamiento pues serían evidentemente sobreabundantes, puesto que ya se está ofreciendo y no hay oposición de esta defensa en relación a Francisco Cuenca Muñoz. Y si está hablando por sí en ese ordenamiento, señoría, pues no tiene esa calidad de víctima, de acuerdo precisamente desde el auto de vinculación a proceso en ese ordenamiento, y más aún que ya se ofreció en el apartado de testimoniales, pues evidentemente se admitió Héctor Cuenca Muñoz, que evidentemente pues manifestará pues que ya tiene una relación con este caso con su hermano, como lo establece el asesor jurídico, así como el Ministerio Público, señoría. Evidentemente no tiene esa calidad de víctima y considera que no se debe de admitir. Bien, a ver, solo como precisión, defensa, antes de cerrar el debate. Entiendo que no es víctima, sin duda. Ya el Ministerio Público se pronunció y al inciso A es la que nos da la relación de lo que viene a hablar, la relación que tiene con la víctima. Así es. El punto A. Mi pregunta es, en su narrativa de él, ¿da cuenta de esta situación? De esos Así puntos es. sobre los que va a hablar en cuanto a la afectación. No, su señoría. Nada de absoluto en eso, nada. Agente del Ministerio Público, para establecer su idoneidad y pertinencia. Así es, señoría, la declaración de este testigo versa únicamente por cuanto hace al hecho delictivo. Posterior no hizo alguna manifestación. No se aportó mayor información. Es decir, entonces, en realidad él no nos ha informado que sabe sobre estos puntos. Así es. ¿Sí? En el área de seguridad, ¿está de acuerdo con su abogado? Sí. Asesor jurídico. Es decir, entonces no es como lo están argumentando ustedes, porque él no nos ha dicho que sabe sobre eso, para establecer su idoneidad y pertinencia con lo que ustedes me dicen. En lo manifestado versa que él fue el que acudió con su hermano al hospital para que le brindaran atención. Sí, por ende, me refiero a las consecuencias. A las consecuencias dentro de la entrevista que obra aquí, no. Bien, entonces no tiene esa idoneidad y esa pertinencia para sustentar los puntos sobre los que ustedes me están hablando, ¿o sí? Por lo que hace A la a lo que se desprende, señoría, no.
Pues es sobre lo que tenemos. Sí, señora, no. Así de esta forma yo puedo establecer si es idóneo o no. Porque es lo que ustedes me están argumentando. Bajo lo que tenemos del escrito, la cuestión, señora, no. Bien, entonces no es así. ¿Sí? Sí, señora. Bien, se declara cerrado el debate y tomando en consideración lo que han manifestado agente del Ministerio Público y asesor jurídico, se admite la testimonial de Francisco Cuenca Muñoz, no así la de Héctor Cuenca Muñoz para lo que hace en cuanto a la reparación del daño, pues efectivamente se han pronunciado que no nos habla sobre esta afectación que pudo tener la víctima. No obstante, ellos lo argumentan, no tienen un fundamento para argumentarlo, pues su entrevista solo nos habla sobre los hechos, no sobre esa percepción que él ha realizado de estas condiciones en las que puede advertirse la víctima posterior a ese hecho. Por lo tanto, pues no se considera que es idóneo y es pertinente para tal punto, solo en cuanto a los hechos. Por ello se excluye para este apartado y únicamente se admite la de testimonial de Francisco Cuenca Muñoz y la de y las documentales que se han hecho referencia, pues no hubo pronunciamiento alguno al respecto y que cumplen con los requisitos legales para ser admitidas. Las 10 placas fotográficas de las heridas de la víctima, la receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos. Siendo estos todos los medios de prueba que fueron ofertados por agente del Ministerio Público, y en cuanto a las pruebas para individualización de las penas, pues únicamente se hará referencia que se tomen en consideración los ya admitidos. Por lo que hace a las pruebas ofertadas por la defensa, se ofertó la pericial a cargo del perito químico, Rodrigo Javier Cocina Alarcón. ¿Algún pronunciamiento, agente del Ministerio Público? No, señora, no tengo posición. ¿Asesor jurídico? Con la misma textura, señora. Bien, víctima. Sí, señora. Bien, se admite esta pericial al ser ofertada en términos de ley y no caer en ninguno de los supuestos señalados en el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esto concluye el debate de las pruebas ofertadas y pregunto a las partes si saben de algún recurso, algún juicio que haya promovido el hoy acusado y que se encuentre pendiente de resolver, que nos impida en este momento hacer pronunciamiento en cuanto al auto de apertura a juicio oral. No, señora, no se tiene conocimiento de ningún recurso. Bien. ¿El asesor jurídico? En la misma guisa, señoría, no se tiene conocimiento de algún recurso en ese sentido. Bueno. La misma tesitura, señor. ¿La defensa? De igual manera, señor. En el área de seguridad, ¿usted ha promovido algún recurso, algún juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver? No, señoría. Bien. Tomando en consideración las manifestaciones que se han realizado, y al no haber ningún impedimento para en este momento emitir el auto de apertura a juicio oral, se procede a emitir el mismo. Se emite auto de apertura a juicio oral en Ecatepec, Estado de México, a 20 de junio del 2023. Una vez escuchados los intervinientes en audiencia intermedia con fundamento en los numerales 334, 335, 336, 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace constar por escrito la decisión adoptada en la audiencia intermedia de esta misma fecha, deducida de la causa de control 2160-2018, en la cual se aprecian los siguientes antecedentes. Tenemos que en la audiencia inicial se llevó a cabo la formulación de imputación en contra de Iván Sandoval Rodríguez por el hecho delictuoso de lesiones con modificativa agravante haberse cometido con arma de fuego en agravio de Francisco Cuenca Muñoz. Como segundo punto, se establece que fue vinculado por este hecho delictuoso.
Así también se establece que transcurrido el plazo de investigación se formuló acusación, satisfechos los trámites de ley, se fijó fecha y hora para el desarrollo de la audiencia intermedia, etapa en la cual se emite el presente auto bajo las siguientes consideraciones. Se establece que esta juzgadora de control resulta competente por razón de territorio, materia, cuantía, grado y fuero para celebrar audiencia intermedia, así como para emitir el auto de apertura a juicio oral, el cual deberá de enviarse al juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. Los intervinientes son como acusado Iván Sandoval Rodríguez, de sexo masculino, mayor de edad, nacionalidad mexicano, no pertenece a ningún grupo o comunidad indígena, con demás datos en resguardo, por así haberlo solicitado, actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta ciudad, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa lo es el licenciado Pedro Hernández Pérez, como víctima lo es Francisco Cuenca Muñoz, con datos en resguardo. Como asesor jurídico lo es el licenciado Jonathan Misael Sánchez Martínez. Como agente del Ministerio Público es la licenciada Leslie Arely López Hernández, con datos para oír y recibir notificaciones que han quedado precisados en esta audiencia y se insertarán a la presente resolución. La acusación que será objeto de debate en la audiencia de juicio oral se hace consistir, que será en materia de acusación del Ministerio Público, se hace consistir en el hecho delictuoso o en la circunstanciación fáctica que expuso el Ministerio Público en esta misma audiencia, lo cual se insertará para no reiterar esta información. La clasificación legal del hecho delictuoso que se le atribuye al hoy acusado lo es el de se realizó en grado consumado y es constitutivo del hecho delictuoso de lesiones con la modificativa agravante de haberse cometido con arma de fuego, previsto y sancionado en el numeral 236, 237, fracción tercera, 238, fracción primera, en relación con el 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad. La forma de intervención que se le atribuye al hoy acusado es como de autor material en términos del artículo 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad. La forma de comisión es de acción de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del Código Penal vigente en el Estado de México. Las modalidades que se actualizan respecto de este hecho delictuoso es el 238 en su fracción primera, ya que son heridas producidas con un arma de fuego. Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad no existen. En cuanto a las penas que solicita agente del Ministerio Público se impongan al hoy acusado, son las máximas de prisión y multa contenidas en el numeral 237, fracción tercera y 238, fracción primera del Código Penal vigente en la entidad. En cuanto a las medidas de seguridad, se solicita se amoneste públicamente al hoy acusado. Asimismo, la suspensión de sus derechos políticos de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quiebras, árbitro y representante de ausentes. En cuanto a la reparación del daño, se destaca o se solicita por agente del Ministerio Público con los fundamentos que invoca en su acusación que se le condene al hoy acusado al pago de reparación del daño material a la cantidad de 193,508 pesos con 40 centavos a favor de la víctima Francisco Cuenca Muñoz, por lo que hace a la reparación del daño moral consistente en 1,000 días multa, que asciende a la cantidad de 141,700 pesos. Por lo que hace al argumento de la defensa, pues se pronunció de manera concreta que agente del Ministerio Público no contará con los medios suficientes para acreditar la responsabilidad de su representado en el hecho delictuoso que se le atribuye. Se insertará textualmente como se pronunció la defensa. Se subsanaron vicios formales, no se arribaron a acuerdos probatorios. Los medios de prueba que este órgano jurisdiccional admitió para ser desahogados en etapa de juicio oral, pues son las testimoniales de Francisco Cuenca Muñoz, de Héctor Cuenca Muñoz, Alberto Adriana Costa Costa, del elemento Miguel Augusto Ortiz Cano y del elemento de nombre Raúl Olivo Callejas. Las pruebas periciales que se admitieron es la del perito médico legista doctor Víctor Gamaliel García Mariscal. Esto respecto a sus intervenciones de fecha 7 de julio del 2018 y
8 de enero del 2019. La pericial de la médico legista doctora Mirna Reyes Martínez, la pericial del médico legista doctor José Prudencio Antonio Juárez Zamora. Como pruebas documentales, número 1, copias certificadas del expediente clínico de la víctima, constante de 36 fojas útiles. 2, 10 placas fotográficas de las heridas de la víctima. 3, receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos. 4, 10 fotografías del lugar de los hechos. En cuanto a las pruebas para acreditación de reparación del daño, son la testimonial de Francisco Cuenca Muñoz, así como las documentales consistente en 10 placas fotográficas, la receta de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos. Siendo, por lo que hace a las pruebas para individualización de la pena, se tomen en consideración las pruebas que se fueron admitidas. Por lo que hace a las pruebas admitidas a la defensa del hoy acusado, son la pericial a cargo del perito químico Rodrigo Javier Cocina Alarcón, y deberá remitirse la presente resolución al juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dentro del plazo legal señalado en el numeral 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, poniéndose al acusado a su disposición sin que haya registro alguno que remitir, debiéndose comunicar la presente resolución al director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a cada lugar. Atento al principio de lealtad, las partes se pronunciaron en el sentido de que no existe recurso o medio de impugnación pendiente en la presente causa, lo cual se verificó en el expediente electrónico. La defensa ni el acusado pusieron excepción alguna, no se planteó alguna incidencia que haya sido resuelta, y en términos de lo dispuesto en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los intervinientes en esta audiencia quedan debidamente notificados. Preciso que por lo que hace a la prueba ofertada por agente del Ministerio Público, todas las pruebas o órganos de prueba serán presentados. Su presentación quedará a cargo del Ministerio Público, únicamente la consistente en la perito Mirna Reyes Martínez será citada por el Tribunal de Enjuiciamiento, y por lo que hace a la prueba de la defensa también se solicitó el auxilio judicial, que quedará su citación a cargo de el juez de Tribunal de Enjuiciamiento. La incorporación de estos medios de prueba, los puntos sobre los que versarán, son de acuerdo a las precisiones que se hicieron al momento del debate, y en cuanto a los vicios también que se subsanaron. Así las cosas, les pregunto si han advertido algún vicio formal en la resolución que se ha emitido, que no he reiterado todos los puntos porque es nuevamente me considero que es una repetición innecesaria, porque ya todo ha quedado precisado en lo largo de esta audiencia, la forma de incorporación, los testigos de acreditación por lo que hace a los documentos, y en cuanto a los vicios formales que se subsanaron, si están de acuerdo con esa forma en que se emitió el auto de apertura, si tienen algún pronunciamiento. No, señora, estamos de acuerdo con el auto de apertura y no se advirtió ningún vicio formal. Bien. En la misma tesitura, señor, estamos de acuerdo con el auto de apertura. De igual manera, señor, estoy de acuerdo. En el área de seguridad, ¿está de acuerdo usted? Sí. Bien. Tomando en consideración que no hay ningún pronunciamiento por las partes, se da por concluida esta audiencia. Sí,